pongo el internet para que la gente lo vea en el mundo entero. No tengo ningún problema, porque está escrito. No tengo problema porque está escrito. Díganme lo que quieran, pero a las pruebas me remito. Y que otro sacerdote o cualquier otra persona que está en contra de esto me demuestre con la Biblia, no con sus palabras, con la Biblia, que yo estoy equivocado. Y lo acepto. Y lo acepto. Pero yo estoy convencido que esta es la manera como se extiende la palabra de Dios poderosamente. Como dice Pablo, poderosamente se expandía la palabra de Dios. Sigue. Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Conocía las Escrituras, demostraba capítulo y versículo, llamémoslo así como lo hacemos hoy. En aquel tiempo no existía capítulo y versículo, pero demostraba con la Biblia, con las Escrituras, lo que él aseguraba. Aquí están las pruebas. El gato es blanco, aquí están las pruebas. ¿Por qué hoy no lo hacemos? Yo les puedo decir con toda certeza, por pereza. No es que los sacerdotes no vean la necesidad, y no es que las religiosas no vean la necesidad, y no es que los grupos apostolados no vean la necesidad, no es que los seminaristas no vean la necesidad, ven la necesidad y saben que esto funciona, pero la pereza de estudiar la Sagrada Escritura es más grande que cualquier otra cosa. ¿O no? A ver, padre. Me causa reflexionar como Jesús, después de su bautismo, fue tentado en el desierto. Él mismo está refutando al diablo con la misma escritura. El diablo estaba tratando de ganar a él con la misma escritura. Es interesante, ¿no? Interesante de Mateo 4:6, cuando el diablo con las escrituras tienta a Cristo, le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate porque está escrito. Y le cita el Salmo 91. Y Jesús le dice, ¿usted conoce la escritura? Yo también las conozco. También está escrito, no te tentarás del Señor tu Dios. Bárbaro, ¿no? Ahí nos está mostrando que el diablo viene queriendo engañar a la gente con la Sagrada Escritura, y nosotros tenemos que tener conocimiento de las Escrituras para poder exponer públicamente y refutar a aquella gente que está engañando al pueblo. Y sigue. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Bueno, entonces aquí vemos cómo Pablo predicaba por un lado, pero Pablo no fue obstáculo para Apolo, a pesar de que Apolo estaba comenzando. Y como Priscila y Aquila, esposos, evangelizaron también y prepararon. Porque la familia, aquí la Biblia está mostrando que la familia es un centro importante de evangelización. Y de la familia se puede hacer mucho. Pero bueno, lo que yo quiero mostrarle hoy es cómo es que la palabra de Dios surge efecto, se extendía poderosamente, prevalecía poderosamente. Eso es lo que yo quiero mostrarle. Y lo voy a tratar de mostrarlo con Pablo, capítulo 17, versículo del 1 en adelante. ¿Cómo lo hacía San Pablo? Ya no Apolo, ahora San Pablo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Eso es otra religión, distinta a la de los cristianos. Esa religión era a la que Pablo pertenecía antes de convertirse. Ahora vamos a ver si la mentalidad que hay en los sacerdotes hoy día es decir, no hay que predicarle a la de otra religión, hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Al fin y al cabo el mismo Dios. A ver si esa es la mentalidad de la Biblia. Pablo llega a una sinagoga. Allí están los judíos, otra religión, con la palabra de Dios. Ahí están los judíos en oración. Y Pablo llega. Y Pablo, como acostumbraba. Esta palabra es importante. Como acostumbraba, significa que lo hacía constantemente. Era su método, su forma. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué hizo? Discutió con ellos. ¿Qué hizo? Discutió con ellos. ¿Y por qué me critican a mí cuando yo discuto con los protestantes?
Más bien, los que me critican no están haciendo lo que dice la Biblia. Pero yo estoy haciendo lo que dice la Biblia. Estoy siguiendo el ejemplo de Hechos de los Apóstoles, de Pablo. Discutió con ellos. Dígame que la Biblia lo prohíbe. Que alguien se atreva a decirme que lo prohíbe la Biblia. Yo le muestro que no lo prohíbe, más bien lo manda para que la palabra de Dios se extienda poderosamente, se expanda. Ajá, discutió con ellos, siga. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Lo que la Biblia prohíbe es discutir con ellos sin las sagradas Escrituras. Eso sí lo prohíbe la Biblia, porque se va a formar una pelea de gallos, un zaperoco. No se puede hacer nada. Pero si usted va con la palabra de Dios, aquí está escrito, y ustedes ven, yo le digo al protestante, miren, aquí está escrito, digan lo que quieran. Y ellos sacan, argumentan por allí, lo que sea, me pueden maldecir, mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Y la gente lo ve claro. La mayoría de gente se convierte. Mucha gente se convierte. Pero ahí está escrito. Sigue. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Así, cuando se explica con las Escrituras, la persona aprende a creer. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron. ¿Se da cuenta? ¿Funciona o no funciona? Si no funciona, hubiese perdido el tiempo. ¿Cómo sabemos que funciona? Algunos de ellos creyeron. ¿Funcionó o no funcionó? Ese método funciona y 2000 años después yo lo he puesto en práctica y funciona. Y ustedes que están aquí, yo no soy de aquí, ustedes conocerán si hay gente que se ha convertido o no. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona. Se convirtieron muchos. Sigue. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Se convirtieron judíos, nobles, mujeres, se convirtieron muchos. Qué lindo, ¿no? Ahora queremos convertir a la gente sin la Biblia. Yo encontré un día que el obispo dice, vamos a evangelizar. ¿Qué propuestas hay? Se paró un sacerdote y dijo, propongo, Monseñor, que vamos a evangelizar y no llevemos la Biblia. Que no hablemos, la gente está cansada de la Biblia. Y eso ya cuando lo ven a uno con la Biblia piensa que es evangélico. Propongo que vayamos a evangelizar sin ser fanáticos con la Biblia. Vamos y llegamos y le decimos, Dios te ama. Hasta luego. Y ya evangelizamos. Y yo decía, que lo diga un sacerdote, que no llevemos la Biblia a evangelizar. ¿Qué ha leído ese hombre? ¿Qué tiene en la cabeza? No se puede. Sigue. Entonces, los judíos que no creían. Aquí yo quiero que ustedes pongan la lupa. Hay dos grupos. Un grupo que logra convertirse y cree. Pero otro grupo que no quiere creer. Ahora, ¿qué pasa con el grupo que creyeron? Se unieron los apóstoles y creyeron, se unieron a cristianos, ser cristianos. Pero el otro grupo que no quiso creer, usted se ubica en cualquier grupo, en el uno o en el otro. ¿Qué pasó con los que no quisieron creer? Teniendo celos. ¿Qué le pasa a los sacerdotes? Les da celos. Incluso un obispo me decía claramente a mí, me decía, ¿por qué el Papa lo nombró a usted misionero de la misericordia y no a mí? Yo soy obispo. ¿Y por qué usted tiene la potestad de perdonar pecados reservados a la Santa Sede y por qué yo no? Yo no estoy de acuerdo. Y por eso usted no entra. Tenía celos. No entra en mi diócesis. Usted no puede evangelizar aquí en la diócesis, ni puede confesar aquí en mi diócesis, porque no estoy de acuerdo con el Papa, que le haya dado el poder de perdonar los pecados reservados a la Santa Sede, a usted siendo sacerdote, y a mí que soy obispo no puedo hacerlo. Eso no estoy de acuerdo.
tenía celos. Ajá, y esta gente que no quiso creer, los que no quieren creer se vuelven celosos. Sí. ¿Y qué pasó? Tomaron consigo a algunos ociosos, A los que no hacen nada, a los perezosos de la iglesia, a los que hacen llenar bancas, algunos ociosos, hombres malos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. en contra de Pablo, en contra de la evangelización, en contra de la palabra de Dios. Díganme si no se cumple eso también hoy día. Claro que sí. Yo voy a todas partes del mundo y siempre hay dos grupos. En cualquier parte del mundo siempre hay quienes quieren la palabra y quienes se fortalecen y quienes sienten celos, son ociosos y malos y comienzan a hacer la guerra. Eso existe. Y la pregunta es, usted que me está mirando, ¿de qué grupo es usted? No me diga, no me diga. Siga. Y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero. ¿Se dan cuenta? Se vuelven hasta mentirosos. Secura Toro lo que hace es pelear con los evangélicos, dañar al mundo entero. ¿Sí? Trastornan al mundo entero. Se vuelven calumniadores, mentirosos, falsos. Y si usted comienza a predicar la palabra de Dios, grábese que tendrá un grupo en contra suya. También han venido acá, a los cuales Jason ha recibido. Bueno, pase al versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahora lo mandaron a otro lugar, porque aquí le hicieron la guerra. Y dijo Pablo: pollo, peleta, donde no se quieran, no te metas, me largo. Se fue para otro lugar, para Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entraron no en la sinagoga cristiana, no en la religión cristiana, en otra religión, en la de los judíos, a evangelizar. Se llama celo apostólico. Evangelizar los que están equivocados, aunque estén en otra religión. Entraron a esa sinagoga. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esos de Berea eran más nobles. Esos judíos eran menos agresivos que los de Tesalónica. ¿Y por qué eran menos agresivos de los de Tesalónica? Escuchen, escuchen. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oye, mire, San Pablo, en vez de decir, bueno, me hicieron la guerra en Tesalónica, yo no voy a Berea. No, allá me hicieron la guerra, no importa, ya se convirtieron en uno, me voy a Berea. Y cuando llegó allá, Dios le da un caramelo de chocolate de fresa para que lo saboree. Esta gente se enamoró de la palabra de Dios. Estos judíos, siendo de otra religión, se enamoran de la palabra de Dios y la aceptan. Yo lo he visto, cuántos protestantes. La primera predicación que yo tuve, se convirtieron 500 en un instante. Dígame si no se cumple lo mismo en la Escritura. Que me digan los que están en contra de este método, ¿a cuántos ha convertido en un instante? ¿A cuántos protestantes? Díganmelo. Y yo fui allá donde ellos estaban en el culto y les prediqué y se convirtieron todos menos los pastores. Yo lo he visto. Sigue. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día. Miren lo lindo. Escudriñando cada día Las escrituras. las escrituras. Cuando una persona se convierte, se enamora de las escrituras y todos los días comienza a escudriñar. ¿Qué dice? ¿Qué me enseña? ¿Qué tengo que hacer? Se enamora,
le parece como la miel al paladar, dulce, agradable. Para ver si estas cosas eran así. Para ver si eran así, para asegurarse en la fe, para tener firmeza en la fe. ¿Cómo hace un catequista para darle firmeza en la fe a los niños? Sin la Biblia. Que alguien me lo explique. Yo sumo, resto, multiplico y Dios no me da. Pero que alguien me lo explique, puede ser que haya otro método. No existe. ¿Cómo hace un sacerdote para darle firmeza en la fe a los fieles? Que alguien me lo explique. ¿Y cómo hacen ustedes en la congregación para tener firme la fe si no leen las Escrituras y si no las escudriñan diariamente? Perdieron el tiempo. Perdieron el tiempo. Seguro, se lo digo sin lugar a equivocarme, sin titubear. Perdieron el tiempo. Estos eran mejor que los de Tesalónica porque escudriñaban todos los días las Sagradas Escrituras para ver si eso era verdad. Entonces hay que estudiar, hay que mirar las cosas y es lindo cuando usted va descubriendo lo que dice la Sagrada Escritura. Y yo cuando comencé a leer la Sagrada Escritura descubrí que todo lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica es verdad y tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. Y que lo que los protestantes enseñan puras mentiras no tienen fundamento bíblico. Y lo he demostrado al mundo. Y se lo puedo demostrar a quien sea, sin ningún problema. Yo no tengo miedo a ningún protestante. El que quiera, se lo puedo demostrar. Que lo acepte o no lo acepte, ya es problema de ellos. Sigue. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Se da cuenta que sí da resultado? ¿Cómo sabemos que da un resultado otra vez? Así que creyeron muchos de ellos. Cuando se escudriña las Sagradas Escrituras constantemente para ver si las cosas son así, muchos creen, no todos, porque siempre tiene que ver quién no. Pero surge el resultado. Yo, queridos sacerdotes y religiosas y laicos que me siguen a través de las redes sociales, yo el único interés es mostrarle que este método sí funciona. Sí funciona. Y cuando yo voy a una parte llega gran cantidad de gente. ¿Por qué? Porque funciona, porque la gente tiene sed de la palabra de Dios, porque la gente quiere que le prediquen la palabra de Dios, porque así lo hacían los apóstoles. No les quedaba tiempo ni para comer, donde llegaba la gente. Ustedes no se dan cuenta cuando voy que la gente quiere saludarme, que la gente quiere compartir, no me dan chance ni para comer. Se cumplen las Escrituras, porque creo en las Escrituras, porque predico las Escrituras. Y estoy dispuesto a no predicar en mi vida sin las Escrituras. Estoy dispuesto a no hacerlo sin la Sagrada Escritura. Tengo que hacerlo con la Sagrada Escritura porque es la manera de poder hacer que la gente crea. Incluso, muchos obispos me han dicho, Padre, a través de esa enseñanza ha fortalecido mi fe. Me ha ayudado a crecer en mi fe. Muchos sacerdotes, muchas religiosas me han dicho, Padre, a través de los videos he fortalecido la fe. Muchos laicos en todas partes del mundo. Porque eso funciona. Yo quiero es que ustedes vean que sí funciona. Sigue. Y Padre, también cuando un obispo te dijo, no prediques con la palabra de Dios, ¿no? Y dijiste, bueno, pues retórname al aeropuerto ahorita porque sin palabra de Dios no puedo. Fue una de las sorpresas más grandes de mi vida. Llegar a una diócesis, volar, y llegar a una diócesis, bajarme del avión, me estaba esperando el obispo, y me dice, bueno, yo quiero, chico, que usted comparta con los sacerdotes. Y yo le dije, pues sí, vengo a compartir. Sí, pero a mí me han dicho que usted trabaje con la palabra de Dios. Y yo le voy a ser sincero, los curas de aquí no quieren nada con la Biblia.